Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 5, ya, 4, cuarta, creo que es la cuarta de nuestro curso Gerencia de Proyectos. El día de hoy, tal y como lo tenemos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo 2, denominado Viabilidad de Proyectos. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en el desarrollo de esta asignatura. En un inicio vamos a dar un par de minutos, por favor, aquí a Adriana, a Lidia, a Margarita y a Sandra, que las veo en línea. Bienvenidas a la sesión. Vamos a dar por favor un par de minutos más, mientras otros compañeros se continúan sumando al encuentro sincrónico. Bien. Son las 6:02, a las 6:05 retomo para dar inicio al encuentro sincrónico. You are now muted. You are now unmuted. Bueno, ahora sí, saludo en este momento a Adriana Guzmán, a Claudia Patricia, a Caterina Acevedo, a Lidia Margarita, a Luz Marina, a Mauricio Moreno y a Sandra Caterín, que las veo en este momento los veo a ustedes conectados al encuentro sincrónico. Ya estaba un poco preocupado porque no veía a muchos sumándose al encuentro, pero bueno, ya estamos varios. Bien, entonces, como lo comenté hace un momento, de acuerdo a lo que teníamos presupuestado en nuestro plan de formación, el día de hoy estaríamos desarrollando el encuentro sincrónico correspondiente a este módulo número 2 que ustedes ya iniciaron a desarrollar, ¿no? Con el desarrollo de la actividad número 3 que cerró el día de hoy, actividad que no he podido revisar y en realidad estaré realizando la calificación de esa actividad, yo creo que por allí el día jueves. Actualmente sus docentes, donde me incluyo, estamos realizando el ejercicio de parametrizar y de ajustar todas las aulas que ustedes van a cursar. Si tienen, eso depende de la programación que ustedes tengan. Si tienen alguna programación que continúa aquí en el mes de marzo,
pues precisamente los docentes estamos haciendo la adecuación de esas aulas que abren este 29 de marzo y cierran por allá hasta el 23 de mayo. Entonces debemos dejar todo listo a más tardar el día miércoles. Entonces, por eso les digo que seguramente esa actividad que ustedes presentaron el día de hoy, del ejercicio, la estaré evaluando el día jueves. Pero bueno, ya creo que en su gran mayoría todos hicieron su presentación. Las dudas que habían sobre el ejercicio se resolvieron exactamente hace 8 días, ¿no? Con esa sesión sincrónica especial, por decirlo de alguna manera, que desarrollamos la semana anterior para resolver dudas del ejercicio. Fueron cerca de 40 minutos en los cuales pues aprovechamos para aclarar las diferentes inquietudes que habían en torno a la solución de la actividad. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre los estudios de factibilidad, dentro de los cuales pues entra el ejercicio que ustedes desarrollaron, es decir, el estudio de factibilidad financiera, pero vamos a ver en qué otros aspectos y bajo qué otras perspectivas también se realiza ese ejercicio de verificar la viabilidad de un proyecto. Bien, la agenda para el día de hoy es, en primer lugar, hacer una breve presentación del módulo 1. Vamos a ver de qué se tratan los estudios de factibilidad, que es el estudio de factibilidad de mercados, el estudio técnico, el financiero y el legal y administrativo. Y luego vamos a hablar de la evaluación de los proyectos, donde está la evaluación basada en flujos de caja, el punto de equilibrio, el concepto de punto de equilibrio y los criterios de valor presente neto y tasa interna de retorno que ustedes desarrollaron también en el ejercicio, ¿no? Y al final vamos a ver unas conclusiones importantes seguramente para que ustedes tengan por allí en cuenta para la presentación de esas evaluaciones finales que quedan de aquí hasta que finalice el curso. Debemos aprovechar muy bien este espacio. A las 7 de la noche tengo otra sesión sincrónica, por lo tanto no podemos extendernos más allá de allí. Bien, este módulo, como ustedes ya lo conocen, está compuesto por 3 actividades y este encuentro sincrónico. La primera actividad ya ustedes la presentaron, la desarrollaron. Esa actividad tiene un 20% de peso sobre la nota final de nuestro curso. Espero que pues a todos les vaya muy bien. Quienes siguieron las recomendaciones que se mencionaron acá en la sesión sincrónica de hace 8 días y bueno, no importa si no pudieron asistir, quienes posteriormente vieron ese video, pues aplicaron las recomendaciones que se hicieron allí, pues muy seguramente les va a ir muy bien en esa actividad. Luego de esa actividad nos quedarán 2 evaluaciones únicamente. Como ustedes lo saben, esas evaluaciones se califican de manera automática por parte de la plataforma y una vez ustedes la presenten ya conocerán la nota de cada una de ellas. Por lo tanto es que yo les dé mi calificación de esa actividad número 3 y ya una vez ustedes presenten esa actividad número 4 ya sabrán el resultado, por lo menos el del 70% del curso que hemos desarrollado. Ya el siguiente lunes 15 se habilitará la evaluación final, que nuevamente les recuerdo, se habilita el lunes 15 y va a estar habilitada hasta el domingo 28 de marzo a la medianoche. Y la recomendación que siempre les hago es tómense en el tiempo, el espacio oportuno para realizar la presentación de todas las actividades, pero puntualmente esa evaluación final, porque el curso también cierra ese domingo a la medianoche y como ya les mencioné, el 29 abren unos nuevos cursos donde pues si ustedes no presentan esa actividad, el 28 a la medianoche este curso desaparece y ya el 29 estaremos desarrollando otras asignaturas, ¿no? Entonces la invitación es a realizar su participación con tiempo para evitar inconvenientes como bloqueos, cierres de la actividad, cualquier tipo de inconveniente que les dificulte a ustedes el desarrollo, digamos que en términos óptimos de esa entrega, ¿no? Entonces, por favor, tomar el tiempo oportuno. Bien. Bueno, vamos a hablar entonces de qué son los estudios de factibilidad. Los estudios de factibilidad nos permiten validar
toda la información relacionada a un proyecto desde una perspectiva que nos va a determinar que el mismo se puede desarrollar y se va a poder ejecutar en el tiempo en el cual yo quiero desarrollarlo. Estos estudios de factibilidad están llamados a recopilar toda la información bajo estas 4 perspectivas que van a determinar el desarrollo del proyecto. Me van a permitir a mí tener una idea más clara de lo que yo quiero poner en marcha, de lo que yo quiero desarrollar. Me van a permitir a mí tener una estructura mucho más amplia, poder identificar claramente el objetivo central de mi proyecto. Me van a permitir a mí identificar cuál es ese paso a paso que debo desarrollar, ejecutar, y de cierta manera también identificar desde esa perspectiva financiera si realmente eso que yo he ideado pues realmente se va a poder llevar a cabo, o pues posiblemente si yo debería evitar desarrollar ese proyecto debido a las potenciales pérdidas o números rojos que puede generar, ¿no? Entonces estos estudios de factibilidad sirven sencillamente para recopilar toda la información significativa e importante de los proyectos y me permiten también tener un conocimiento amplio de lo que quiero y voy a desarrollar. Comúnmente, y recordemos que en la sesión anterior yo les comenté que uno de los limitantes más significativos de los proyectos, un limitante común cuando nosotros hablamos de los proyectos de inversión, es el aspecto financiero, ¿no? No todo el mundo puede desarrollar los proyectos o las ideas de negocio que se les ocurre porque no cuenta con los recursos o con la capacidad financiera de poder hacerlo, ¿no? Entonces es común que los proyectos o las ideas de negocio sean financiadas por alguna entidad financiera o por algún individuo que se dedique sencillamente a financiar proyectos para obviamente conseguir una utilidad, ¿no? Conseguir una retribución a esa inversión. Para esos ejercicios es común que se solicite un plan de negocio y dentro del plan de negocio las diferentes estructuras que se desarrollan están relacionadas con estos estudios de factibilidad. Por lo tanto, estos estudios nos van a permitir construir un plan de negocio que sea realmente llamativo y atractivo a la hora de ser presentado ante una entidad financiera, por ejemplo. Los estudios de factibilidad son 4: el estudio de factibilidad de mercado, el técnico, el financiero y el legal y administrativo. Cada uno de ellos tiene su particularidad, cada uno de ellos busca medir, identificar características, elementos particulares y en definitiva pues cada uno de ellos me permitirá a mí tener una idea puntual de las estrategias que a futuro debe desarrollar el proyecto. Los objetivos entonces que tienen los estudios de factibilidad es determinar la viabilidad técnica, económica, operativa y jurídica del proyecto, es decir, si realmente eso bajo esas 4 perspectivas realmente se puede desarrollar. Me permite tener un conocimiento general del problema y de los requisitos de lo que yo quiero desarrollar. Recordemos que comúnmente cuando yo voy a desarrollar un proyecto es porque identifico una necesidad, ¿no? Una problemática que yo quiero afrontar, que yo quiero desarrollar. Entonces, estos estudios de factibilidad me van a permitir a mí de cierta manera poder determinar de manera mucho más clara y significativa cuál es ese proyecto que a futuro yo voy a desarrollar, cuál es ese futuro que a futuro yo quiero estructurar, que voy a permitir realizar. En muchas ocasiones yo identifico de manera parcial la problemática o identifico de manera parcial el objetivo, pero estos estudios de factibilidad realmente lo que me permiten a mí es centralizar, es como tener una visión mucho más clara del proyecto que quiero desarrollar. ¿Bien? Me va a permitir a mí planear alternativas de desarrollo porque como vamos a ver, bajo los estudios de factibilidad yo voy a poder idear qué escenarios futuros se le pueden presentar al proyecto, qué variables, qué inconvenientes inclusive pueden surgir. Entonces yo podré realizar una planeación de las diferentes alternativas para desarrollar mi proyecto.
y podré realizar la planeación general de las actividades. Podré realizar una planeación del paso a paso, de los procesos que debo incluir, que debo desarrollar, que debo realizar para poder conseguir precisamente alcanzar los objetivos y alcanzar los resultados que quiero con el proyecto. Entonces, los estudios de factibilidad me sirven para evitar desarrollar proyectos que no son factibles, para planear adecuadamente mis recursos y para poder aterrizar el personal administrativo que está asociado al proyecto. Yo podré entonces orientar bien a mi equipo a desarrollar esas actividades de acuerdo a esas características que me ha permitido identificar los estudios y planear adecuadamente la utilización de los recursos, ¿no? Recordemos que la utilización de los recursos es limitado. Yo no tengo un presupuesto amplio para el desarrollo del proyecto, sino son presupuestos que están planeados de manera anticipada. Bien, el primero de ellos es el estudio de factibilidad de mercados. El estudio de factibilidad de mercados me permite a mí identificar las características puntuales del mercado hacia el cual voy a ir dirigido. Yo tengo que lograr identificar qué es puntualmente lo que quieren o lo que buscan los clientes. Hay dos tipos de elementos que yo voy a tratar de identificar a la hora de realizar la búsqueda del mercado objetivo. Puntualmente, uno, identificar que claramente hay un conjunto de consumidores que realmente busca, que realmente quieren ese producto que yo quiero ofrecer por medio del desarrollo de las actividades del proyecto. Es decir, que realmente existe una necesidad dentro del mercado. Y desde otro punto, pues voy a poder identificar que claramente cuáles son las características puntuales que tienen esos consumidores. Porque eso a futuro me va a permitir a mí desarrollar algunas estrategias puntuales, unas estrategias que me van a permitir a mí de cierta manera optimizar esos resultados potenciales que tiene o que puede llegar a alcanzar el proyecto. Entonces, este estudio de factibilidad busca identificar realmente un nicho, un conjunto de consumidores, un conjunto de clientes a los cuales yo voy a dirigir los productos que ofrezco. Pero más allá de identificar que sí existe una necesidad o que tal vez sí existen un conjunto de consumidores interesados en eso que yo voy a ofrecer, pues yo tengo que validar realmente cuáles de ellos son potenciales y cuáles de ellos están en la intención, tienen la intención, perdón, de adquirir esos productos. Por ejemplo, si yo tengo la idea de desarrollar un producto como lo es, por ejemplo, un vehículo eléctrico, si yo me planteo la idea de cuántas personas tal vez estarían interesadas en adquirir un vehículo eléctrico, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, partiendo que los vehículos eléctricos no tienen una restricción de movilidad como el pico y placa, entonces pues yo podría pensar, podría tener la idea que esas que hay una gran cantidad de personas que quieren, que estarían interesadas en adquirir esos vehículos, ¿no? Pero cuando yo aterrizo un poco la idea y me doy cuenta que un vehículo eléctrico puede estar con un precio alrededor entre los 130, 180 millones de pesos, entonces creo que ese número de potenciales consumidores y compradores se reduce mucho, ¿no? Entonces acá yo tengo que tratar de aterrizar muy bien es si realmente existe un número de consumidores y compradores que puedan adquirir mi producto y si realmente esas personas están interesadas en adquirirlo. Y una vez identificado eso, por medio de entrevistas, por medio de acercamiento a esos individuos, podré identificar claramente unos aspectos mucho más significativos de este estudio, que es identificar claramente los requisitos, los requerimientos que se tiene sobre ese producto y también identificar las características de los consumidores. Entonces, en primer lugar, los requerimientos del producto me van a permitir a mí definir claramente qué es lo que quiero desarrollar. Pues bueno, ya habíamos tenido una primera idea, un primer acercamiento sobre esa idea inicial que era desarrollar un vehículo eléctrico. Pero
Pero entonces ya podremos aterrizarlo mucho más a partir de hablar con esos potenciales clientes, de indagar un poco más sobre las características que tiene ese producto o que ellos buscan en ese producto, ¿no? Ya podremos definir mucho más significativamente qué es lo que se espera, ¿no? Qué expectativas se tiene sobre ese producto. Estas necesidades que yo logre identificar en este apartado, posteriormente yo las voy a transformar, las voy a traducir en objetivos, en requisitos que puede alcanzar el equipo operativo, que puede alcanzar el equipo de producción de la empresa. La idea sencillamente es eso, que ellos desarrollen los esfuerzos, desarrollen las actividades de acuerdo a sus requerimientos. De nada, o no tendría sentido que yo acá identifique que los clientes están buscando un producto con X características y yo el producto que elabore no cumpla con esas características. Sencillamente pues nadie me va a comprar, ¿no? O por lo menos esa cantidad de personal que yo había identificado como individuos que están interesados en adquirir mi producto, no lo van a comprar, no lo van a adquirir. Habré perdido todo el ejercicio y todo el tiempo, ¿no? Precisamente entonces, esto busca que claramente en primer lugar se defina puntualmente qué es lo que quiere ese cliente, ¿no? Qué producto con X características particulares quiere el cliente para que se pueda desarrollar por parte de mi equipo productivo. Y por otro lado encontramos la identificación de características de los clientes. Y es que junto con interactuar con ese cliente y lograr identificar qué busca el cliente en un producto, pues yo lograré también identificar las características como en qué lugar vive mi cliente o mi potencial cliente, qué tipo de canales de comunicación utiliza, dónde se ubica o qué sitios frecuenta. Esto a qué o por qué tiene importancia. Porque a partir de esa información yo podré desarrollar las diferentes estrategias que me van a permitir a futuro acercarme a él, me van a permitir a mí ofrecerle mi producto, hacerlo llamativo, hacer que él conozca mucho mi producto y lo pueda adquirir. En muchas ocasiones hay muchos proyectos de emprendimiento que han fracasado dentro del mercado, no porque el producto no cumpla con unas características o no porque el producto haya cumplido con las expectativas de un cliente que esperaba o no porque la organización no haya logrado identificar puntualmente que existía un nicho de mercado que deseaba un producto, sino sencillamente porque realmente existía un desconocimiento en general de los consumidores sobre ese producto. Y creo que es posible que a muchos nos haya sucedido con anterioridad. Nosotros buscamos un producto con X o Y características que pensamos que no existe, pero posiblemente sí existe dentro del mercado, solo que por total desconocimiento no sabemos de él, ¿no? Entonces, este estudio de factibilidad nos permite, además de eso, identificar que existe el número mínimo de clientes para vender mi producto, que realmente hay clientes interesados en eso que yo quiero ofrecer, pero me permite identificar las características puntuales de esos clientes para futuro diseñar las diferentes estrategias para hacer que ellos lleguen a adquirir y a comprar mi producto. Yo coloco algunos ejemplos. Imagínense ustedes que en este ejercicio yo identifico que la mayor cantidad de consumidores potenciales se ubica en la parte suroccidental de la ciudad. ¿A mí de qué me serviría desarrollar, poner un punto de venta en la parte nororiental de la ciudad? No tendría sentido, ¿verdad? O por ejemplo, si yo identifico que la mayor cantidad de mis consumidores utiliza como medios de información las redes sociales e internet, pues de qué serviría que yo implementase mecanismos de publicidad por medio de radio y televisión. Todo este tipo de información se utilizará más adelante cuando se esté ejecutando el proyecto para, como lo digo, poder llegar realmente al cliente. Bueno, uno de los elementos importantes y significativos que yo podré encontrar acá como resultado de este estudio de factibilidad es precisamente poder realizar una proyección de las ventas que tenga el proyecto. En segundo lugar, encontramos el estudio de factibilidad técnico. Este estudio de factibilidad
busca validar que efectivamente todo lo que yo quiero hacer realmente se pueda llevar a cabo. Es decir, que ese producto que yo quiero construir realmente yo lo pueda elaborar. Entonces debo evaluar diferentes variables, diferentes elementos como por ejemplo qué maquinaria necesito, qué tipo de materia prima requiero utilizar, si ese tipo de materia prima está legalizada en nuestro país, se utiliza, se produce, si necesito importarla, qué tipo de mano de obra calificada requiero, si necesito también capacitarla, ¿sí? Todo tipo de actividad relacionada con la producción como tal del producto. Entonces, si yo quiero elaborar ese vehículo eléctrico, yo tengo que tener acá un conocimiento pleno sobre qué tecnología, por ejemplo, necesito para hacer el vehículo eléctrico, qué competencias necesito por parte de mi equipo humano, de mi equipo técnico que desarrolle las actividades de construcción del producto. Si cuento con ese personal, si en el país hay individuos, hay personal capacitado para la construcción de un vehículo eléctrico. Entonces debo validar todos los elementos asociados al desarrollo, a la construcción, a la elaboración del producto para validar que efectivamente el mismo se puede construir. Desde este apartado obviamente nosotros podemos encontrar, podemos identificar si un proyecto es viable o no, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer cerveza, yo siempre coloco el ejemplo de las cervezas porque tengo un poco de conocimiento sobre su proceso productivo. Entonces, si yo quiero realizar cerveza en este país y ya en este estudio técnico me doy cuenta que para poder desarrollarla yo necesito lúpulo, y el lúpulo es algo que hasta donde tengo entendido se dan muy pocas regiones del mundo, y absolutamente todos los productores del mundo siempre están importando el lúpulo de contados países, de muy pocos países. Entonces si yo identifico eso, identifico que poder acceder a esa compra de esa materia prima es muy complejo, pues sencillamente desde este apartado yo puedo estar identificando que realmente el proyecto no es viable, ¿no? Si por ejemplo identifico que para hacer ese vehículo eléctrico necesito de grandes baterías, que por ejemplo acá en nuestro país no se producen, que necesito comprarlas y que importarlas requiere tal vez de un costo muy alto, o hay restricciones legales que lo impiden, por ejemplo. Entonces desde ese apartado yo podré identificar que realmente desarrollar ese proyecto con esas características que quiero desarrollarlo pues posiblemente no es viable, ¿no? Entonces acá necesitamos poder desarrollar un paso a paso completo, una descripción detallada desde la primera actividad que se ejecuta para construir el producto hasta la última. Y a partir de eso, identificar qué necesidades, qué requerimientos tengo y qué es viable y qué no, ¿no? Si se puede realmente desarrollar el proyecto o no. Como resultado de este estudio de factibilidad se consigue, creo que la información más significativa y más importante del estudio de factibilidad en cuanto a la construcción financiera, que fue algo que ustedes desarrollaron. Porque acá nosotros podremos identificar, por ejemplo, cuánto me cuesta desarrollar cada producto, el costo unitario. Podré yo identificar que si para hacer ese vehículo eléctrico me tocó contratar personal, maquinaria, importar la batería, bueno, desarrollar todo ese conjunto de actividades, pues al dividirlo yo podré encontrar que desarrollar un solo vehículo eléctrico me cuesta a mí 100 millones de pesos, digamos. Entonces tendré el primer punto de partida a la hora de desarrollar el flujo de efectivo, ¿no? Que fue eso que ustedes desarrollaron en el ejercicio. Tendré cuánto me cuesta cada uno de los vehículos, y a partir de esto entonces podré fijar más o menos cuál tal vez sería mi capacidad de producción, dependiendo del número de, por ejemplo, de máquinas que yo necesite adquirir. Tendré una idea en términos generales de los gastos que requiere el proyecto, porque sabré la materia prima inicialmente que necesito comprar, la maquinaria que necesito adquirir, la tecnología que necesito incorporar a mi organización. Podré tener un conocimiento
estipulado más o menos, presupuestado, perdón, de cuál es el precio que puede llegar a tener mi producto. Porque cuando yo identifico cuál es el costo unitario de ese producto y le sumo un margen de ganancia, pues entonces podré determinar más o menos cuál sería el precio y darme cuenta si realmente ese precio que estoy fijando en este momento, cuando ya evalúo todos los costos del proyecto, está al orden de lo que previamente yo he investigado y he identificado dentro del mercado, ¿no? Si potencialmente esos consumidores, esos compradores que yo vi en el estudio de mercado, pues pueden adquirir el producto, ¿no? Entonces podré encontrar una proyección de los ingresos de la empresa, porque tendré obviamente una proyección de ventas, que fue el resultado del estudio de mercado, y podré en estos resultados que me ofrezca el estudio técnico tener una proyección de ventas de acuerdo a ese número potencial de consumidores. Tendré una proyección también, por ejemplo, de las compras, de la materia prima que debo adquirir. Tendré una proyección de gastos y empezaré a darle forma a esos flujos de caja que están proyectados, que son la parte fundamental o son una de las partes fundamentales dentro del estudio de factibilidad financiera. Es el punto a seguir en nuestro ejemplo de estudio de factibilidad, en nuestra descripción, ya que este estudio lo que busca es ordenar y sintetizar toda la información económica, toda la información financiera de un proyecto, y se basa obviamente en la información que se ha producido en los estudios anteriores, es decir, en el estudio técnico, en el de mercado y también en el legal y administrativo, ¿no? Porque en el legal y administrativo tenemos unos gastos adicionales que son los gastos administrativos del proyecto, que también se incluyen dentro de los estudios de factibilidad financiera. Este estudio de factibilidad financiera, si bien, como lo he dicho ya en varias ocasiones, el aspecto financiero es un limitante muy importante a la hora de desarrollar un proyecto, no significa que sea lo único, ¿no? No significa que sea lo único que nosotros vamos a desarrollar, no significa que estemos desarrollando los otros estudios de factibilidad para conseguir información que nosotros reunamos en este y definamos si el proyecto es viable o no. La perspectiva financiera y ese limitante hace que resalte un poco más este estudio de factibilidad financiera, porque de cierta manera define desde la perspectiva económica si el mismo va a generar utilidades posiblemente o no. Pero de todas maneras, en los apartados anteriores, en los demás estudios, nosotros podremos definir de manera anticipada si un proyecto se puede realizar o no. Por ejemplo, como lo dije en el estudio de mercado, si yo identifico que no hay un número de potenciales consumidores que quieran ese producto que yo quiero ofrecer, pues sencillamente ya desde ahí me doy cuenta que el proyecto no tiene futuro, ¿no? O desde la perspectiva técnica, estudio técnico, si yo me doy cuenta que tal vez, por ejemplo, el producto que yo quiero elaborar requiere una materia prima que es de un complejo acceso, que es muy costoso esa materia prima, o que hay algún impedimento, por ejemplo, legal para poder acceder a esa materia prima, pues ya me voy dando cuenta que el desarrollo de esa actividad no es posible, ¿no? Aunque por ejemplo se necesita alguna maquinaria para poder desarrollar ese producto, y esa maquinaria, esa tecnología no existe en nuestro país y no se puede importar, pues entonces sencillamente ya desde ahí voy rechazando el proyecto, ¿no? Pero entonces el estudio de factibilidad financiera me permite a mí resumir toda esa información económica que yo voy construyendo a medida que voy desarrollando los estudios de factibilidad, y me permite resumirla, y me permite, por decirlo de alguna manera, jugar con esa información, me permite analizarla, me permite compararla, y me permite darle forma a una perspectiva financiera sobre lo que puede presentarse en el proyecto y sobre el futuro que posiblemente se puede desarrollar en el proyecto. Dentro de la factibilidad financiera encontramos algunos conceptos asociados, como lo es el periodo de recuperación, que es el tiempo en que la empresa tardará en recuperar la inversión inicial.
la factibilidad financiera, que calcula la suma de los valores resultantes de los flujos de caja proyectados que se deben realizar, como ustedes lo hicieron en el ejercicio, teniendo en cuenta el valor actual neto o el valor presente neto. Y como creo que lo anuncié cuando asistieron algunos estudiosos a ese encuentro de hace 8 días, acá hay un aspecto sumamente fundamental, y es que estos flujos de caja que están proyectados no tienen un elemento en cuenta, y es la variación que tiene el dinero frente al tiempo, ¿no? El dinero siempre pierde capacidad adquisitiva a medida que pasa el tiempo. Se debe a muchas variables macroeconómicas, dentro de las cuales podemos encontrar la inflación, pero sencillamente no es igual el poder adquisitivo que tiene el dinero el día de hoy el que tendrá dentro de un año, ¿no? No sabemos realmente si puede existir una variación significativa, solo podría determinar la inflación, ¿no? Pero de igual manera, así no existe una inflación significativa, sabemos que de todas maneras no va a tener dentro de un año el mismo poder adquisitivo del dinero que nosotros tenemos el día de hoy. Para dejarlo un poco más claro, pues ustedes pueden calcular hoy en día que les alcanza para comprar con 10 millones de pesos, y pueden recordar hace 10 años que podían adquirir con esos mismos 10 millones de pesos, ¿no? Muy posiblemente hace 10 años podían comprar muchas más cosas de las que se pueden comprar hoy. Entonces, para esto es que existe el valor presente neto o el valor actual neto, o valor neto actual, creo que también aparece en algunos Excel de esa forma, el cual pues me permite sencillamente calcular o traer al día de hoy ese valor que se encuentra proyectado. Esto es un concepto financiero, no quiero aburrirlos, ni quería en el ejercicio preocuparlos mucho con esa actividad, porque por ejemplo, ya entrándonos un poco en lo que fue la tarea, algunos me preguntaban si tenían que utilizar el costo de renovación de flota en todos los periodos o dividirlo o demás. Y nosotros debemos tener en cuenta que cuando hacemos un cálculo financiero debemos ubicar todos los montos en un mismo periodo, en un mismo momento, para poder realizar una suma adecuada. Es decir, yo no puedo restar un dinero que tengo hoy a un dinero que voy a tener a futuro, porque no tienen el mismo valor, no tienen el mismo peso, por decirlo de alguna manera. Cada uno de ellos tiene una capacidad de adquisición totalmente distinta. En el mundo financiero lo que se trata de hacer es, cuando se hace un cálculo de algunas variables financieras, se busca que todas esas variables financieras estén en un mismo momento, en un mismo punto, en una línea de tiempo. Para de esa manera saber que en ese instante todos esos montos tienen la misma capacidad adquisitiva, por decirlo de alguna manera, y ahí sí poder jugar, poder restar, sumar y demás. Entonces, ese era, digamos que estoy tratando de aclarar un comentario que hice de la sesión anterior, cuando alguien me preguntó que si debía dividir el costo de renovación de flota en varios periodos, y yo le dije que no, porque estaba en un mismo instante. Es decir, si ustedes hubiesen dividido ese costo de renovación de flota en los 12 años, pues deberían tener en cuenta que si se dividen esos 12 años, pues por ejemplo eso causa intereses, ¿no? Entonces no debería ser el mismo valor para todos los años, sino que debería variar, ¿no? Pero bueno, hace parte del ejercicio, y no de, bueno, sí un poco sobre esta temática que estamos trabajando. Lo importante es que el valor presente neto me permite a mí identificar en un mismo momento, en un periodo específico, cuál es el valor real del dinero, ¿no? En un solo momento. Ahora bien, los estudios de factibilidad legal y administrativa. El estudio de factibilidad legal y administrativo busca determinar que realmente un proyecto es viable
desde esas dos perspectivas. Desde la perspectiva administrativa yo voy a verificar que todos los elementos estructurales del proyecto se puedan cumplir. Que yo pueda validar, por ejemplo, la constitución legal de la organización, por ejemplo, o cómo voy a contratar al personal que va a desarrollar las actividades del proyecto, la compra de materia prima, que todo esté hecho de manera adecuada. Desde la perspectiva legal voy a analizar que efectivamente ese ejercicio productivo pues se pueda desarrollar, como les digo, que por ahí yo no vaya a utilizar una materia prima que esté prohibida dentro del mercado, ¿no? Por ejemplo, que no vaya a utilizar asbesto, o que el producto que yo vaya a desarrollar no genere ninguna afectación al consumidor, ¿no? Por ahí no vaya yo a desarrollar un proyecto y dentro de un mes apenas salga mi producto al mercado, inmediatamente tenga un conjunto de demandas, de reclamos por algún tipo de afectación, ¿no? Tengo que validar que efectivamente en aspectos legales yo esté cumpliendo con todos los lineamientos, con todos los requerimientos que establece el mercado en el cual actúo, ¿no? Y eso pues depende de cada uno de los mercados. Cada país, cada estado tiene sus características, cada estado tiene sus leyes, cada estado también tiene sus variantes, ¿no? Entonces por eso es muy importante que siempre se analice legalmente cómo se puede beneficiar el proyecto y cómo es viable el proyecto. Bien, ahora, el ejercicio de evaluación de los proyectos se desarrolla teniendo en cuenta diferentes elementos. La evaluación de los proyectos es un proceso que me permite a mí identificar los cambios que se pueden generar en el entorno de ese sistema actualmente y posteriormente de acuerdo a lo que yo vaya a desarrollar. Es decir, si yo identifico que existe una necesidad dentro del mercado y yo desarrollo un producto, pues debo identificar que efectivamente pues va a existir algún cambio, ¿no? Va a existir una respuesta de acuerdo a esos cambios, a esa oferta que yo realice. Nosotros podemos clasificar la evaluación del proyecto como político-estratégica. La político-estratégica va encaminada al cumplimiento de esa estrategia que yo he fijado para el desarrollo de mi proyecto, ¿no? Hay un objetivo puntual, un fin específico bajo el cual va a desarrollarse el proyecto y yo debo encaminarme al cumplimiento de ese objetivo, ¿no? Recordemos que el cumplimiento del objetivo el cumplimiento de los proyectos están marcados en tres elementos fundamentales: el objetivo, el presupuesto y el plazo, ¿no? Y yo debo fijarme al desarrollo de un proyecto una meta final, un objetivo puntual. El administrativo está orientado hacia el cumplimiento, como lo dije también en la sesión anterior, si tal vez algunos lo recuerdan, cuando yo hablaba que a la hora de establecer los objetivos de un proyecto debería tener en cuenta al personal que iba a desarrollarlo, ¿no? Y es que el esfuerzo que desarrolla el equipo es sumamente significativo para la consecución de resultados. Ya no estamos en épocas antiguas, en otras eras en donde solamente identificábamos como importante a la parte estructural de la organización, que veíamos al equipo humano como algo que puede ser reemplazado, algo que puede agregarse o modificarse dentro de la empresa, sino que es algo significativo, ¿no? Entonces hay una evaluación también administrativa del proyecto. Debemos validar que efectivamente hay un aporte significativo a ese personal humano que desarrolla este conjunto de actividades. Y técnico, para validar que efectivamente todo ese conjunto de actividades que yo desarrollé, las desarrollé de manera adecuada, porque es uno de los apartados más importantes. Es ese apartado en el cual yo voy a desarrollar todas las actividades particulares del proyecto desde un principio y un fin, y debo obviamente dar cumplimiento a esos dos limitantes adicionales que recordemos son el plazo y el presupuesto. Ahora bien, la evaluación de los proyectos se puede desarrollar en diferentes momentos y hasta este momento hemos hablado de dos principalmente. Hemos hablado de una evaluación antes de los proyectos,
que es la evaluación que hasta el momento hemos venido hablando, que es la evaluación que ustedes desarrollaron en ese ejercicio, que es una evaluación previa a la ejecución de los proyectos, donde nosotros, a partir de una proyección de unas ventas, a partir de una identificación de un mercado potencial, proyectamos unos ingresos que posiblemente podría tener una organización, a partir de ver cuánto número de productos yo voy a vender, pues identifico cuánto necesito producir, identifico también cuánto me voy a gastar para poder producir ese número de productos, entonces encuentro una proyección de gastos y puedo realizar esos flujos de efectivo y realizar mi valor presente neto, identificar mi tasa interna de retorno y evaluar antes de que se desarrolle el proyecto, antes de que yo ejecute las actividades, darme cuenta cuáles son los resultados posibles del proyecto. Ahora bien, precisamente hacer unos resultados antes, hacer unos resultados anticipados, no significa que vayan a ser los resultados reales. Esos son resultados que se pueden modificar, ¿no? Cuando hablo de modificar no hablo de maquillarlos, ¿no? Sino de potencializar esos resultados, de mejorarlos, a partir de las diferentes estrategias que yo implemente a lo largo de la ejecución del proyecto. Y por eso es que hablaba que era muy importante el estudio de mercados, porque me permitía a mí conocer realmente esas características que tiene el consumidor, que tiene nuestro cliente. Todos esos resultados que salen en los estudios previos, en los estudios de factibilidad financiera, son resultados que se pueden modificar, ¿no? Por ejemplo, si yo identifico que hay un gran gasto de producción en materia prima, pues yo podría validar a partir de negociación con proveedores, a partir de validar otro tipo de materiales, otro tipo de materias prima, yo cómo podría optimizar un poco esos números, ¿no? Reducir un poco el costo en la compra de materia prima, en los gastos que estoy teniendo para la producción de los elementos. O si yo identifico que de pronto los ingresos no son muy altos, pues podría tratar de llegar un poco más a los clientes, promocionarme un poco mejor a partir de esas estrategias que he logrado definir con la información que capté en el estudio de mercados. Entonces son resultados que no son definitivos, se pueden mejorar, pero obviamente esa información también para construir esas estrategias es resultado de esos estudios de factibilidad. Hay una evaluación dentro del proceso, es la evaluación periódica que vamos a desarrollar cuando estemos ejecutando el proyecto. Recordemos que el proyecto cuenta con un conjunto de actividades, esas actividades técnicas que les mencionaba hace un momento en la evaluación técnica, cuando pues nosotros definimos un paso a paso para poder desarrollar el proyecto, un conjunto de actividades, cada una de esas actividades tiene tareas específicas, entonces cada una de esas tareas específicas son tareas que se pueden medir, a las cuales se les puede fijar una meta, se les puede fijar un objetivo, y a medida que va transcurriendo el tiempo, a medida que se van desarrollando cada una de esas actividades, entonces de igual manera yo podré realizar ese ejercicio de evaluación y darme cuenta si yo voy por el camino correcto, si estoy cumpliendo con esos requerimientos, con esas expectativas, con esos resultados que yo quería alcanzar, o si por algún motivo yo debo realizar alguna modificación, implementar algún tipo de acción que me permita a mí corregir esos resultados, ¿no? Si yo necesito realizar algún tipo de modificación que me permita, como lo dije anteriormente, optimizar los resultados. Hay una evaluación después del proyecto, es la que también hemos hablado con anterioridad. Esa evaluación después del proyecto lo que busca es sencillamente medir los elementos que hemos venido mencionando desde el inicio de nuestro curso. En primer lugar, identificar si efectivamente conseguimos alcanzar nuestro resultado, alcanzar el objetivo, ¿no? Ese primer elemento y foco central del proyecto. Si realmente culminamos el proyecto cumpliendo con ese objetivo que nos habíamos trazado. Y esa evaluación después también busca medir cómo se consiguió ese objetivo final, es decir, si cumplimos con el presupuesto que habíamos establecido también de manera previa y si cumplimos con el plazo que también habíamos estipulado, habíamos establecido. En caso que no, vamos a tratar de identificar a partir de realizar un seguimiento minucioso por ahí a esa evaluación que se hizo dentro del proceso para tratar de identificar dónde estuvo el fallo, dónde estuvo el inconveniente, dónde estuvo el error que no nos permitió
dar alcance al cumplimiento de ese presupuesto y ese plazo. Lo ideal es que con esa información que se resulte de ese ejercicio, podamos construir acciones correctivas a futuro para el desarrollo de un proyecto similar, de otro tipo de proyectos con características también semejantes. Y hay una evaluación de impacto, y la evaluación de impacto es algo que es realmente significativo para los proyectos, porque lo que realmente demuestra es si el proyecto tuvo un resultado significativo en el mercado en el cual se introdujo. Si nosotros podemos realizar ese cambio permanente dentro del mercado para que esto no se convierta o no se desarrollase así como el ejercicio de un principio a fin, sino que nosotros podamos dejarlo de manera permanente dentro del mercado. Acá podemos dar muchos ejemplos sobre los impactos que han tenido diferentes proyectos que se han desarrollado a lo largo de la historia. Creo que no sé si en la sesión sincrónica yo les mencioné los ejemplos de Bavaria, pero son puntualmente ese impacto que ha tenido algunos productos que ellos han ofertado dentro del mercado, lo que ha permitido que a algunos se les tome la decisión de mantenerlos, de dejarlos de manera definitiva, y a otros pues sencillamente eliminarlos, ¿no? Pasar la página y evaluar el desarrollo de un nuevo producto a partir de la elaboración de un nuevo proyecto de acuerdo a lo que se aprendió. Los casos de éxito podemos encontrar las variantes de la cerveza Club Colombia. Para quienes lo recuerdan, Club Colombia primero salió la versión dorada, la versión clásica, luego salió la versión roja, que solamente salió por un periodo de tiempo, donde lo que ellos realizaron fue precisamente ese ejercicio, ver qué oportunidades había dentro del mercado, ver qué respuesta había por parte de los consumidores, identificaron un nicho que no estaba siendo atendido, era el nicho de consumidores de cerveza que buscaban tal vez una cerveza un poco más premium, por decirlo de alguna manera, y no existía dentro del mercado, ¿no? Buscaban una nueva variante. El impacto fue significativo porque sencillamente la organización, al ver la respuesta que tuvo el mercado frente a ese nuevo producto que se ofertó, pues decidió mantenerla activa, mantenerla de manera permanente en el mercado. De la misma forma sucedió con la cerveza negra, la cual salió también por un periodo de tiempo de 3 meses. Siempre ese tipo de actividad la desarrollaba Bavaria. Lo continúa realizando, si no estoy mal. Siempre sale por los meses de noviembre, diciembre, una variante o sacan algunas variantes. Y dependiendo del impacto que tenga el producto, ese nuevo producto que ellos ofertan en el mercado, pues toman la decisión si lo mantienen o lo eliminan. Sucedió con, por ejemplo, Póker Ligera. La sacaron al mercado, no tuvo un buen impacto, no tuvo buen resultado y sencillamente no permaneció o no continuó en el mercado. Sencillamente la eliminaron muy rápidamente. Entonces es otro de los elementos a evaluar. No solamente es oportuno validar si posiblemente me permite ese proyecto alcanzar algunos números verdes, por decirlo de alguna manera, me alcanza a permitir desarrollar algunas utilidades, sino que pues ya es necesario que exista y se verifique que en el mercado existió un cambio, que se presentó un cambio de perspectiva frente a ese producto, porque eso a futuro puede llegar a representar un aumento en las ventas, ¿no? Y hacer que por allí los números se optimicen un poco mejor. Bien, nos quedan 5 minutos. Voy a hablar sobre algunos conceptos que ustedes ya trabajaron en ese ejercicio que presentaron el día de hoy, ¿no? Cerró esta mañana la actividad en la mañana. Los flujos de caja, sencillamente, pues son cálculos que me permiten a mí determinar la utilidad en cada periodo que se evalúe un proyecto. A partir de un detalle de ingresos podré restar el detalle de los egresos que tenga una organización en ese periodo. Podré realizar
así el cálculo de la utilidad bruta, a la cual le restaré unos ingresos y encontraré la utilidad neta, ¿no? El flujo de caja sencillamente es un cálculo muy sencillo donde yo resto los egresos de los ingresos y resto también el pago de unos impuestos y encuentro la utilidad de un proyecto. El punto de equilibrio es aquel en el cual los ingresos son iguales a los gastos. Es el punto en el cual ya la organización deja de generar pérdidas. Todo tipo de proyecto, todo tipo de emprendimiento en un inicio siempre va a generar pérdidas, en el sentido de que para poder poner en marcha ese emprendimiento o ese proyecto requiere una gran inversión, ¿no? Nuevamente mencionamos que el limitante de los proyectos, el limitante de las ideas de negocio siempre es la perspectiva financiera, ¿no? Porque no contamos con esos recursos para inmediatamente poner en marcha una idea de negocio que se nos ocurre. Pero entonces debemos proyectar que efectivamente va a llegar un momento en el cual los ingresos que obtiene la organización sean iguales a los egresos de la empresa, y allí encontraremos el punto en el cual o a partir del cual la organización puede llegar a ser útil, ¿no? Puede empezar a generar utilidades. Posiblemente algunos de ellos, de ustedes, perdón, haya incluido en su análisis o en esos números que encontró en qué momento alguno de esos proyectos alcanzó su punto de equilibrio, si en algún momento empezó a generar utilidades o si siempre empezó a generar utilidades desde el momento cero. Y los últimos dos conceptos que ustedes también trabajaron fue el valor presente neto y la tasa interna de retorno. El valor presente neto ya lo mencioné hace un momento. Les dije que nos permitía aterrizar al día de hoy un dinero que estaba proyectado hacia futuro. Y la tasa interna de retorno es el valor que me permite a mí identificar qué porcentaje voy a recuperar de una inversión que voy a realizar en un proyecto. Algunos me preguntaban si una tasa interna de retorno podría dar negativa. Puede dar negativa, sencillamente lo que está demostrando esa tasa interna negativa es que los valores de los flujos proyectados son en su totalidad inferiores o son menores a la inversión inicial que se está realizando, es decir, no se está recuperando el dinero, por el contrario, está quedando dinero faltante que no se está recuperando o que no se va a recuperar. Bien, mis estimados estudiosos, quiero abrir el espacio a ustedes para que me cuenten si tienen dudas, comentarios, inquietudes, que no sean del ejercicio, ¿no? Porque no lo he visto todavía aún. Para quienes no se habían conectado cuando había iniciado la sesión, yo todavía no he evaluado el ejercicio que ustedes desarrollaron. Lo voy a evaluar apenas, creo yo, el miércoles, el jueves durante el día. Ustedes van a contar allí con su calificación y retroalimentación de esa actividad. Bien, no hay inquietudes, dudas. Elkin. Vale, Elkin, muchísimas gracias a ti por la respuesta y por participar. Vale, muchas gracias a ti, Luz Marina. Vale, muchísimas gracias, Mauricio, también por tu respuesta. Les agradezco a todos por su participación, por su conexión. Nuevamente les recuerdo, si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en escribirme. Yo voy a estar allí pendiente para poder ayudarlos y apoyarlos en este desarrollo de su curso. Nos estaremos encontrando, si no estoy mal, la siguiente semana no, pero creo que sí la siguiente, la otra, en nuestra última sesión sincrónica del curso.
Em, Muchas gracias a todos por su participación. Les deseo una feliz noche, que descansen y tengan un feliz resto de semana. Nos encontramos entonces en la siguiente oportunidad. Hasta pronto. Profe, discúlpeme, una pregunta. Sí, cuéntame, Luz Marina. Nuestro próximo encuentro sincrónico aparece el 20 de marzo a las 8 de la noche, pero es sábado. ¿Aparece a las 8 de la noche? Sí, señor. Vale, déjame yo confirmo acá de una vez. Es que no sé por qué. O a las 8 de la mañana, no sé si sea el sábado a las 8 o no sé, como usted siempre está entre semana, tengo esa duda. Bien, debería ser el 23 de marzo a las 8 de la mañana, que sí es un sábado, ¿cierto? ¿Me corrigen? No, sábado sí es 20. Sábado es 20. Bueno, hagamos una cosa. Yo voy a verificar la programación de cuándo es el encuentro sincrónico y les envío un correo electrónico a todos confirmándoles cuál es la fecha del último encuentro sincrónico del curso. ¿Listo? Mil gracias, profe, muy Listo, amable. por ese Feliz medio. noche. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a todos y una feliz noche. Hasta pronto.